pero bueno, vamos adelante. Sí, ¿Cómo bueno, lo se ves les tú? olvida. Bueno, es que los tres congresistas cubanoamericanos o los tres, si el tema de Cuba sigue el camino que el presidente Biden y la representación del régimen cubano llega a un feliz término, a ellos se les acaba el tema, por lo cual dicen ser congresistas y por lo cual dicen luchar siempre, ¿no? María Elvira se ha convertido en una mitómana de la verdad, o sea, nunca dice la verdad en nada. Carlos Jiménez ni se ve ni se siente, está buscando otra jubilación más del Congreso, porque ya tiene la de los bomberos, ya tiene la del condado, y Mario, bueno, Mario es un poco más de lo mismo, ¿no? De tal manera que ellos se rechazan absolutamente todo de lo que venga o provenga el presidente Biden, porque son una oposición irracional. Yo celebro, no solo que celebro esos encuentros, porque esa es la alta política, sino que espero y le pido a Dios y a la Virgen de Coromoto y a la Virgen de la Chinita que oriente a la oposición venezolana para que sigan ese ejemplo. Como a ellos les encanta seguir a los cubanos que han fracasado en la política hacia su país, porque tienen 62 años todavía de dictadura, yo celebro que esto continúe y que la oposición y los líderes nuestros de la oposición copien una vez más, por lo menos esta vez, emulen a esto que está haciendo el gobierno del presidente Biden con la representación cubana, para ver si también logramos la apertura del consulado, la apertura de la embajada y la normalización de unas relaciones básicas y elementales entre dos países. Por lo demás, no me extraña. O sea, Mira, es que a mí me llama la María Elvira atención. que mañana es sábado, ella dice no, si lo dijo el presidente Biden, mañana es domingo. Y así sucesivamente, de tal manera que tiene muy poco valor lo que ellos puedan decir, ¿no? Pero Porque uno sabe además es llevar la contraria desde una total, perspectiva sin solución, simplemente por sin cuestiones solución políticas. política, Y por supuesto, todo lo que hace la administración Biden no está bien. Hay cosas de la nada, administración Biden que no están así bien y es, que estamos en así desacuerdo. Ahora, es. fíjate, yo te voy a decir una cosa. Si hay una crisis migratoria, creada o no por el gobierno cubano, fíjate, cuya base sabemos que es la situación económica, social y política en Cuba. Ha sido durante 60 años la base de esta emigración cubana. Ahora bien, sabemos que hay una crisis. ¿Con quién se va usted a sentar a negociar? Usted Así tiene que es, sentarse a negociar total. con el gobierno cubano. Con el que tiene el poder, Como cuando hubo una crisis con Corea del Norte, el presidente Donald Trump se montó en el Air Force One y se fue a hablar con Kim Jong-un. Como cada así vez es. que hay una crisis, ¿con quién va a hablar usted? Con el gobierno Con cubano. los líderes Usted puede pasar de por cada país. Miami y consultar, pero en Miami no hay gobierno, señores. Vamos a dejar las cosas claras. Los No, exiliados en Miami no somos gobierno, los que quedan exiliados, porque pues, a la vez que usted va y regresa y todo esto, usted es un emigrante por razones políticas, pero no, el exiliado no regresa a su país, vamos a estar claros. así es. No, es totalmente cierto y es verdad. Todas las cosas que hace el gobierno de Biden no están bien. Yo diría que muchas están mal, pero es la irracionalidad política. Entonces, las sanciones de a Corea del Norte, José Alfonso, comenzaron con el abuelo del muchacho que está ahora, de John que está ahí ahora. Y cuando comenzaron las de Cuba y por dónde van las de Venezuela, sanciones no tumba gobierno ni resuelve el problema político. Y si el problema fundamental de la migración cubana, porque los que viven en Cuba tienen problemas graves como los que viven en Venezuela en cuanto a escasez de alimentos, escasez de medicina, libertad, todo lo que sabemos. Pero si un factor elemental, ¿qué prefieren? Que sigan llegando los cubanos atravesando pagando millones, no, pero pagando Mira, muchos dólares para ir a Nicaragua, después venir a hacer ese salto, pasar por el Río Grande, exponer su vida, que regularizar una migración. Es lo que habrá que preguntarle. yo ¿Y con quién creo, me voy a sentar? yo, yo ¿Me creo, voy a sentar en el Versalles? No, me bueno, tengo que yo sentar creo que hay con el que tenga el poder. aspectos, señores, nos guste o no nos guste, el gobierno de Cuba está reconocido internacionalmente. Es una dictadura, pero tiene reconocimiento internacional. Usted se tiene que relaciones diplomáticas con el mundo entero, Así incluyendo es, Estados pero Unidos. ¿Con tú quién se pusiste va? el ejemplo. Eso es igual que la gente que te dice aquí, ¿cómo van a negociar presos y cosas con el gobierno cubano? Ven acá, o con el gobierno de ¿Quién tiene la Venezuela. llave ¿Quién tiene la llave de la cárcel? de la cárcel? ¿Quién la tiene? La- así es, Entonces así es. es muy fácil hacer
cuestionamientos desde afuera cuando usted ni está en la cárcel ni cuando usted es familiar de uno de los que están en la cárcel. Y a mí me maravilla mucho más aún en el caso de los compatriotas cubanos y en el caso de muchos venezolanos, chicos que cuando llegan aquí cambian de posición totalmente. Total, En total. Cuba, cuando estaban en Cuba, querían unas relaciones dentro de lo posible, querían que las cosas se facilitaran. Ah, no, pero cuando llegan aquí, ya cuando ya ellos salvaron su pellejo, ya entonces Ujú, las cosas cambian. Y esto no quiere decir que lo que hay en Cuba sí es una dictadura, es un gobierno total. totalitario, lo sabemos, lo sabemos. Aquí hay un dato muy curioso. Luis Jiménez dice, se le olvida, se refiere a ti, se le olvida al invitado que Maduro está solicitado por la justicia americana, cosa que es cierta, pero qué irónico, y ahí es donde yo hago un cuestionamiento a la administración Biden. ¿Cómo es posible si Maduro está solicitado por la justicia de los Estados Unidos? Hay una orden de búsqueda, de captura, una recompensa por Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que entonces un mes atrás, en medio de todo esto y las sanciones, pues el propio gobierno de Estados Unidos, que reconoce al gobierno interino de Guaidó, se da un viaje a Caracas para negociar en medio de la crisis petrolera creada por la crisis en Ucrania? ¿Cómo se explica esto? Porque no te olvides, José Alfonso, que hay un concepto universal de la diplomacia. Los países tienen intereses y no tienen amigos. Entonces, ahí se sobrepone el interés. Ahora, quien solicita a Maduro es la justicia norteamericana, no el ejecutivo Claro, norteamericano. claro. Ese es otro elemento que hay que Buen diferenciar. punto. Exacto, una cosa es el poder ejecutivo y aquí hay respeto absoluto en la separación y en la autonomía de los poderes. Eso no justifica, mira, este programa, yo no grabo todos los programas, pero este programa yo lo voy a No, grabar. yo te lo voy a mandar grabado, te lo voy a mandar grabado. ¿Por qué? Porque fíjate lo que voy a decir y va a crear controversia y va a crear críticas y va a crear todo lo que, porque entiendo cuál es el foro donde más llegamos o donde más llega tu programa, que por cierto, ayer tuve una profunda satisfacción, solo 30 segundos. Estaba dando yo unas declaraciones a una emisora de España y venía hablando porque venía caminando y un señor se me queda mirando, que voy a aprovechar de saludarlo. Cuando termino de hablar, me dice, ¿usted es Osvaldo Muñoz? Sí, yo lo escucho usted, lo reconocí por la voz porque lo escucho en el programa José Alfonso Almora. ¿Así cómo se llama el señor? El amigo Bermúdez. Bermúdez. En el estacionamiento del pueblo de aquí el Doral. Así que lo saludamos porque es un fiel oyente de tu programa. Seguramente. Qué bueno, qué bueno. Un saludo. Mira, permíteme ir una pausa porque voy a seguir el próximo segmento es tuyo también. Vamos a seguir conversando con el director y fundador del grupo empresarial el venezolano newspaper.com. Recuerden que ya está en la calle en los principales mercados y establecimientos la edición impresa del venezolano newspaper.com, tanto aquí como en Madrid y en España, para los que nos están escuchando allá. Pero además, usted entra al venezolano newspaper.com y ahí tiene toda la información. Regresamos con la coordinación general de Minchi Pérez, la producción técnica de Daniel Patiño y, por supuesto, la influencia, la asesoría espiritual de Zairena Barbosa. Ya regresamos a esta hora con Almora y Osvaldo Muñoz. Porque todo cambia. Manténgase informado y bien acompañado. A esta hora con Almora. Hola, soy Broderick Serpa y te invito a que me acompañes el próximo sábado 7 de mayo al Hialeah Park Casino a una gran noche de boxeo cubano 2, en la que estarán en juego 2 títulos. Lenier, el justiciero Peró, estará buscando la faja de la NAU Pérez y Anthony White Chocolate Martínez se enfrentará a David Light por el título internacional crucero de la Organización Mundial de Boxeo. Todo esto en una noche de muchas y buenas peleas presentadas por Hialeah Park Casino, Warriors Boxing y Rivalta Boxing. Continúa la venta de carros de uso en Goss Machado Ford en Hialeah, con más de 300 vehículos que se tienen que vender ahora, hasta con 50% de descuento en parte del inventario. Autos de 20,000 se estarán vendiendo por 10,000 y algunos hasta por 999. Autos usados, certificados por la Ford y muchos todavía con garantía del fabricante. Venga ahora a la venta de carros usados y llévese lo mejor. Solamente en Goss Machado Ford en Hialeah. Goss Machado Ford, el dealer de nosotros, los latinos.
¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el acontecer deportivo mundial? De un modo rápido, ameno y fresco. Rusia sigue sufriendo bajas en el deporte tras su invasión a Ucrania. Más federaciones y ligas le invitan a desalojar el sitio. Lo último que ha ocurrido como reacción vigorosa fueron vetados los Juegos Paralímpicos los rusos, la representación rusa de los Juegos Paralímpicos de invierno en Pekín, en China, ante la amenaza no de haber sido China que lo promovió, sino que reaccionó porque sintió. Bienvenidos a Expreso Deportivo. Noticias deportivas contadas de una manera diferente. Los esperamos de lunes a viernes desde las 11 de la mañana con Fernando Arriaga y Daniel Chapela por Éxitos 107.1, la radio del sur de Miami. Estás en sintonía de A Esta Hora con Almora. Bueno, ya tenemos por aquí, mira, acaba de contestar Alex Bermúdez, es el señor que te saludó ayer. ¿Estás ahí, Osvaldo? Se cayó la comunicación con Osvaldo Minchi. No, aquí estamos. Está aquí. Sí, es que él se pone por la otra computadora a buscar pasajes para España. Yo lo conozco. Oye, Alex Bermúdez está aquí en el chat mandándonos saludos a ambos. Fue el señor que te encontró ayer en el Publix. Qué bueno. Sí, Oye, le prometo que lo voy a saludar, pero bueno, qué bueno. Osvaldo, tengo por aquí varias cosas que quiero comentar contigo de Venezuela. Y lo estoy mostrando en pantalla. Por ejemplo, hay una intensa polémica en Venezuela por la iniciativa de Biden, es uno de los titulares de esta semana, el Nuevo Herald, la iniciativa de Biden de conversar con Maduro. Pero es que parece que a pesar, y es lo que yo no entiendo de esta administración, se fue allí a hablar de temas petroleros en un momento que yo considero que se le da legitimidad al gobierno de Maduro. Como tú dijiste, esto es independiente esto es el Ejecutivo, aunque hay un proceso judicial donde se intenta búsqueda y captura de Maduro. Pero parece que siguen los rumores de que esta administración quiere conversar con Venezuela. Vamos a estar claros. El gobierno de Venezuela es el de Nicolás Maduro. El otro es un gobierno interino que reconoce Estados Unidos y otras naciones, pero es como la cucharita, ni pincha ni corta, con el mayor respeto. Dime tú. No es así. El gobierno en Venezuela, el poder administrativo, el poder de ejecución lo tiene Nicolás Maduro, nos guste o no nos guste. El diálogo, la negociación forma parte universal del ejercicio de la política. Y si la administración considera que por esa vía puede resolver o puede coadyuvar o puede buscar el camino para salir de la crisis política y establecer algunas condiciones básicas elementales, bienvenido sea el encuentro, el diálogo, la conversación o como lo queramos llamar. Lo único cierto es que Venezuela se pasea, José Alfonso, y tú que eres tan venezolano como yo, gracias, desde la Plaza Altamira, recuérdate que tumbamos a Chávez y vamos a tumbarlo, y se fue desgastando y a los 4 meses no había nadie en la Plaza Altamira. Hasta las benditas cartas, porque ahora el problema son las cartas que no sabemos si han llegado a su destino. Están como las cartas de Gualberto Ibarreto o como las cartas de Daniel Santos cuando decía quiero ver al cartero para ver si trajo algo para mí. Las cartas de Gualberto Ibarreto, ¿me has traído tú algo? Oye, me ha remontado 40 años atrás. Bueno, esa carta desgraciada, puña y letra de llamada que decía Gualberto. Bueno, esa de Enrique Hidalgo, pero la cantaba Gualberto. Así mismo. Lo que te quiero significar es que no sabemos si le llegó al presidente Biden ninguna de las dos cartas y hemos formado una laraca por las benditas cartas que no tiene sentido porque es que no hallamos en qué palo ahorcarnos. Ahora es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Hoy acabo de escribir un Twitter y digo, este Twitter lo voy a guardar por un año y quiero que el año que viene, el 22 de abril, voy a volverlo a colocar y voy a preguntar dónde está la Corte Penal Internacional, dónde están las cartas que enviaron y dónde está Maduro. Y apuesto a que va a estar Maduro en el poder, la Corte Penal Internacional, que yo sepa, los organismos internacionales, y eso lo sabe todo el mundo,
son una carga burocrática, son unos elefantes blancos que no resuelven nada. La Corte Penal Internacional creo que tiene un juicio en su haber y cuando enjuició a este presidente yugoslavo ya estaba muerto. O sea, eso no. Entonces nosotros nos debatimos que llegó el fiscal, y entonces comienzan los opinadores de oficio, uno más serios que otro, a alimentar esperanza, porque hemos vivido de la esperanza. Nos dio esperanza la Plaza Altamira, nos dio esperanza en el 2015, ni un paso atrás, después nos dio esperanza Guaidó el 23 de enero del 2019, el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres, los golpes de Estado, la operación Odeón, los diálogos de Oslo, de Dominicana, de México, de Barbados, y no hemos resuelto nada. El país sigue inmerso en una crisis. Ojo, mira, el Swissbank, que es una de las entidades financieras más serias y sólidas del mundo, a través de Bloomberg, refleja hace 10 o 12 días que la economía venezolana crecerá al 20%. Y no, espera un momento. Aquí tengo el reportaje, vamos a ponerlo, que lo tenía guardado y mira, casualmente tú hablas del tema. Vamos a escuchar una parte del reportaje. Escuchemos. Los pronósticos de Credit Suisse para Venezuela dibujan una brusca recuperación de la economía, que es puesta en duda por analistas venezolanos. Si bien coinciden en que en 2022 habrá crecimiento, no creen que sea de 20%. Nuestras estimaciones preliminares para este año colocan una tasa de crecimiento positiva, pero por debajo del 10%, y con un promedio de 5% anual de aquí al 2024-25. No podemos aceptar un número como ese tan monstruoso sin sentarnos a reflexionar un poco técnicamente sobre la capacidad tecnológica, la capacidad gerencial, las flexibilidades de todo tipo que tiene que tener una economía para poder exhibir una tasa de crecimiento. Si el informe, claro. Yo no sé quiénes opinaron ahí, con todo el respeto, que a quien yo leí una declaración que es mi amigo, que José Guerra, un economista estudioso, académico, tuvo muchos años de gerente del Banco Central de Venezuela, coincide con ellos que es el 10%, pero bueno, ya reconocen que hay un crecimiento, pero yo te aseguro, José Alfonso y queridos oyentes, que si el Swissbank hubiese dicho que había un decrecimiento del -5, todos coincidían que sí. Ese es el problema. Mira, Osvaldo. Que era verdad. Osvaldo, no se pueden negar los hechos. Sí hay un crecimiento en la economía venezolana. Claro, de hecho, es una realidad muy mínima, claro, que es un sector muy reducido, pero el nivel, si hace 4 años vivía cómodamente, entre comillas, el 5%, hoy vive el 10 o el 15%. Hay una actividad comercial que nos guste o no nos guste, existe. Lo que pasa es que nos cegamos porque estamos como los 3 congresistas republicanos, que todo lo que hace Biden no sirve. Entonces la oposición, absolutamente todo lo que se haga en el país no sirve. Pero además, hay una Caracas y hay unas capitales territoriales con una vida nocturna, con unos supermercados que es cierto, hace falta divisa, pero que está funcionando, que no está al acceso de todo el mundo, es verdad. Que el principal problema sigue siendo la seguridad y la infraestructura médica, es verdad. Que los hospitales no están a la altura, que ojo, siempre hubo problemas con eso en Venezuela, pero que los hospitales no están a la altura de cómo deberían estar en un país como Venezuela, es verdad. Pero a mí esto me recuerda también cuando aquellas manifestaciones que aquí la gente que no conoce Venezuela decía, Caracas está en la calle, Caracas, no, señor. Está en la calle la gente y ponían la autopista, el que no, claro, el que no conocía aquello decía, oh, Caracas, no, era la Francisco Fajardo y la autopista del este de Chacaíto hacia Petare, pero el resto, el oeste y el sur de Caracas no estaba en la calle. No estaba en la calle. No estaba en la calle. Parte del problema, José Alfonso, parte del problema político nuestro es que todavía a estas alturas no hemos logrado conectarnos con esa base, porque esa base militante y activa del PSV que salió de ADEI de Copey, porque esos no vivían debajo de la piedra, esos eran venezolanos. Perdóname que voy a decir una frase muy, muy dura. Venimos de unos políticos venezolanos que en mayor o menor cuantía que representaron una política cifrina. Vamos a estar claros, sin conexión
con la realidad de los barrios marginales de 23 de enero, de todas esas zonas del sur y del oeste de Caracas. No, Vamos a estar claros. Y del resto del país. Y del resto del país. Exacto. Es que es más peor todavía. Los dirigentes que se sienten en un hotel de Caracas o con un whisky, con un café o con un té, creen que dirigen el país. Y el país cambió, el país es otro, la gente que está en Yaracuy, la gente que está en Cogede, la gente que... Entonces, desde Caracas, como tienen acceso a los medios de comunicación que tienen alcance nacional, creen dirigir el país. Y el país cambió. La última esperanza que se manejó en Venezuela se llamó Juan Guaidó y se perdió también. Además, se perdió. Aquí tienen que emerger liderazgos regionales, liderazgos locales. Yo no hablo de juventud ni de vejez. Yo creo que la dirigencia política no la podemos clasificar porque el que sea más joven es más capaz que el que sea. Hay una generación en Venezuela que se perdió. En Venezuela dejaron de haber políticos de la talla de Osvaldo Álvarez Paz, de Carlos Tablante, incluso de Andrés Velázquez. De Eduardo Fernández, el Tigre. Esta generación, Humberto Calderón Berti. Chico, el propio Caldera, que es muy culpable de todo esto, pero era un estadista. El propio Carlos Andrés Pérez era un estadista, con todas las cosas que le tenemos que señalar a Carlos Andrés. Después llegaron, después llegaron los guajiros, como decía yo, después llegó Luis Herrera, después llegó Lucinchi con su botellita de whisky, esas cosas, que con todos los defectos que tuvieron, son mejores que lo que hay hoy día. Que lo que hay ahorita. Y entonces esta generación de muchachos, que ya no son más muchachos porque pasan los 40 años, de Freddy, en fin, la generación esta que emergió, ¿producto de qué emergió? De los canales de televisión de Caracas, que los hicieron líderes, siendo líderes estudiantiles, los hicieron líderes de los partidos, los hicieron congresistas y no sirvieron absolutamente para nada. Ahora que tú dices, dice Rafael Poleo, esta generación joven nacieron con los vicios de los viejos. Por Espera, eso que no sirve. me trajiste un tema que yo he tratado aquí, hice un comentario específico sobre eso, y se trata del ex congresista y actual miembro del Comité Republicano, de Committeeman, David Rivera, que no quiere dar a conocer 16 comunicaciones de WhatsApp con el empresario televisivo y banquero prófugo de las autoridades de Estados Unidos, Raúl Gorrín, que, como dije anteriormente, David Rivera fue quien lo lleva, se afirma que a través de Marco Rubio, a la Casa Blanca, y allí tuvo encuentros con ciertos y determinados congresistas y con el propio vicepresidente. Dos veces. Y también en la entrevista de la congresista Salazar en Miraflores en el año 2018 fue gestionada por Raúl Gorrín, que logra, con su amistad con Maduro, que ella llegue hasta la oficina de Maduro una tarde directamente desde Miami. ¿Qué tú crees de todo esto y David Rivera en el medio? Y resulta que Marquito, el del parquecito, no sabía que su gran amigo, su roommate en Tallahassee, su entrañable amigo, también en Washington, no sabía que David había tramitado un contrato de $50 millones con el gobierno de Maduro, y de los cuales le adelantaron 16. O sea, esa se la puede meter Marquito a cualquiera, pero me va a decir a mí, yo no estoy diciendo que se haya beneficiado, ojo, no se interprete mal, ya, a cada quien le quedará la duda si se benefició o no, pero lo que sí yo estoy seguro, o casi seguro, que Marcos tenía que saber que David Rivera estaba haciendo esta gestión, así como pasa con lo de Disney. Pues ahora resulta que Marquito es enemigo de lo de Disney, pero no es enemigo de los dineros que le ha dado el PAC de Disney. Oye, Sí, dime. Que se ha beneficiado.